comenzar con la clase preparada para hoy. Ya, la clase de hoy va a ser netamente dimensionar un muro a su derivador. ¿Ya? Entonces aquí tenemos en la figurita el muro, visto ya funcionando. El agua pasa por encima, el muro es de canto a canto, funciona como un vertedero. ¿Ya? Y para dimensionar este muro, la norma boliviana de agua potable no tiene específicamente un muro a su derivador como tal. Ya te lo dibuja, pero no te lo explica tal cual. Pero sí, si se lo analiza con calma, en el archivito que dice, que les he pasado, que dice 3. Tirolesa NB689, que está dentro de la norma boliviana de agua potable, sí, un fragmento habla de cómo dimensionar justamente esa parte del muro azul. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer es el archivito que dice 3 trioles NB689, se van a hacer una copia, ¿ya? Una copia, archivo, guardar como, hacen una copia, lo cambian de título, lo eliminan estas dos primeras figuras y solamente se quedan hasta aquí. Mantienen esto, mantienen toda esa tabla, y desde aquí, desde donde dice boca toma, lo eliminan ya, todo eso lo eliminan, chao. Y es solamente que quede, está aquí, ¿ya? Le colocan un nuevo titulito, muro azul con perfil trigger NB689. Hacemos eso, por favor. 2 minutos para hacer eso. Y lo propio abajo lo elimina, ¿no? Hasta aquí solamente nos sirve, lo demás lo elimina. Inge, disculpe, ¿puede volver a repetir cómo se llevaba el archivo, por favor? Bien, ya tienen su copia, entonces trabajamos, ¿ya? Trabajamos. Entonces lo van a tener solamente así, sin nada de esto, sin nada de esto, sin nada de eso lo tienen. Bárbaro. Sin esto y sin esto. Entonces, ¿cuál es la idea del muro azul? La idea del muro azul es mantener un nivel de agua, de manera que el agua pueda ingresar por la boca toma, ¿ya? Mantener un nivel de agua. El agua pasa por encima del muro, o sea, por aquí encima está clarito la figura, el dibujito, ¿ya? Entonces, esta ventanita que es la boca toma, tiene que estar del nivel de la cresta, de la parte superior del muro, al nivel o más abajo, ¿no? Al nivel o más abajo, ¿ya? Ahí lo colocaría al nivel, ahí. Ahí tiene que estar esa ventanita. ¿Qué pasaría si no hubiera el muro azul? Si no hubiera el muro azul y yo quiero colocar esta boca toma directa, sin muro azul, tengo que garantizar que el nivel del agua, que exista un nivel de agua, siempre por encima de la boca toma, ¿no? Y a veces cuando el río es un poquito ancho, cuando es cambiante, ¿no? El cauce se mueve de un lugar a otro lugar, no se puede garantizar, y hay veces que el nivel del agua está por aquí, por acá, y algunas veces por ahí, ¿no? Pues no se puede asegurar el nivel del agua que sea suficiente para que entre la boca toma. Además, si el nivel del agua estuviese por ahí, coloco ahí la boca toma en época de crecida, cuando llegue material aluvial del río, fácilmente va a ingresar a la boca toma porque está casi al ras, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, se coloca el muro. Este muro que está aquí, ¿no? El muro a su derivador.
aquí en el río de canto a canto, de manera que ya puedas garantizar un nivel de agua constante. Entonces yo la boca toma le puedo subir más arribita. ¿Cuánto más arriba? ¿Cuánto más arriba? Entonces, esta alturita, que la puedes colocar la letra que tú quieras. Encima que se conecta último, no apaga su micrófono. Ahí está, listo, fuera. Ya está. Le puedes colocar la letra que tú quieras, ya esa alturita. De acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿cuánto tendría que ser esa altura mínima? Mínimamente, ¿cuánto tendría que tener? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto? 50 centímetros, señor. Correcto, 50 centímetros o 0.50 metros, ¿no ve? Como mínimo. Ya, si puede, siempre le damos un poquito más como valor mínimo, ¿no? Ahora, al decirle que le podemos dar un poquito más, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Yo os recomendaría entre 0.50 a 1 metro, ¿ya? 0.50 a un metro más o menos de altura, que sería ideal. Y todavía le faltaría calcular la altura de la boca toma para poder llegar a la cresta, ¿no? Y con eso ya tenemos una altura definida de nuestro muro azul. La altura de la boca toma, con las dimensiones que ustedes calculen de acuerdo a lo que se ha avanzado anteriormente y han hecho incluso la tarea, ¿no? Entonces ahí está cómo determinar esta alturita. ¿Ya? Esa alturita, me acuerdo que, tenía la letra, con la letra L, L minúscula, ¿no? Voy a colocar ahí. Ahícito, ¿no? Ahícito más o menos. Y esa la habíamos puesto con la letra L minúscula. Y podemos colocar éxito, ¿no? No me cuesta nada. L. Ahícito. Entonces, desde el lecho del río hasta la parte superior, ¿cuánto tendría que tener de altura el muro azul? La distancia A, que mínimamente es 50 centímetros, si quieres le puedes dar un poquito más L, que es la altura de la boca toma, y tú ya sabes cómo calcular. ¿Ve? El muro, además, si no encuentras roca, si no hay roca, tienes que profundizar. ¿Cuánto? 2 veces la altura de socavación, ¿ya? 2 veces la altura de socavación es lo que tienes que profundizar en caso que no encuentres roca, ¿ya? Entonces también vamos a colocar esta alturita. Ya, pegar. Ustedes tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Ahí, ¿no? ¿Cuánto profundizamos? 2 veces la altura de socavación. Ya. Entonces, insertar. Quiero insertar un texto. 2, altura de socavación. Y ahí. Voy a hacer más pequeñito para que esto pueda reducirlo. Ahí está. Lo haré más grandecito. Listo. Ahí está. ¿Cómo calculas la altura de socavación? La altura de socavación lo vas a aprender a calcular en obras hidráulicas. 1, a esa materia le corresponde el que te lo enseñen. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué datos vas a necesitar? El caudal máximo de crecida para un periodo de retorno. Si es agua potable, generalmente 100 años. ¿Ya? Con el caudal máximo de crecida, en la sección natural del río sacas el tirante máximo con Manning, que también ya sabes. Y de acuerdo a la granulometría del lugar, del diámetro medio,
Entonces, con ese valor calculas la altura de socavación mínimamente con 3 fórmulas y sacas el promedio de las que más se parezcan. Y si tienes la oportunidad de inspeccionar en el río, tal vez te quedes con alguno de los 3 valores que sea más coherente, ¿no? Siempre la socavación es muy difícil de calcular de manera exacta, ¿ya? Entonces ya tienes esas alturitas. Ahora, muchas veces no es necesario llegar a 2 veces la altura de socavación, porque se encuentra roca, ¿no? Puedes encontrar a menos de esos 2 veces de altura de socavación, medido desde el fondo del río. Vas cavando 50 centímetros, capaz ya encuentres roca. O cavas 1 metro, encuentres roca, ¿no? Entonces ya no puedes cavar más. En la roca simplemente se lo pica un poco para que quede bien empotrado el muro este. Nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces a veces puede ser que haya roca incluso en la superficie. Entonces ya no necesito hacer este dentellón ni nada, ¿no? Ahí está la roca. Entonces lo apoyo sobre esto, lo hago un poco áspero la roca, ¿sí? Lo tengo que picar un poquito para que sea áspero, para que empotre bien el hormigón. Nada más. Pero si no, si la roca está por aquí abajo, por debajo de 2 veces la socavación, entonces tengo que asegurarme excavando 2 veces la socavación. Y como los muros son muy costosos, generalmente solamente se hace un dentellón. Ya aproximadamente 50 centímetros de ancho. Puede ser más también, pero no menos. Lo profundizas hasta 2 veces la socavación y ya tendrías garantizado. Ahí están las alturitas. Ahí está la Huacatome. ¿Ya? En caso que encontraríamos roca, en caso que la roca estuviera ahí, ¿no? Así más o menos. Entonces ya no necesitamos esta losa que está aquí abajo, que es el cuenco disipador. Ya no necesitas. Ya no necesitas colocar porque en la misma roca actúa como como si fuera una estructura que resiste al golpe del agua, ¿ya? Al golpe del chorro de agua que viene en crecida. Entonces la roca resiste, no necesitas hacer nada de esta estructura que estabas abajo, o sea, simplemente se cortaría ahí. Ahí quedaría, ¿no? De aquí para arriba sería la estructura. Ya no necesitarías esto, porque has encontrado roca. ¿Ya? Pero si no encuentras roca y se te da el caso este que esté por aquí abajo, ¿no? Aquí abajo está la roca, a 5, a 10 metros a veces. No se puede cavar tanto, ¿no? Peor en el río, entonces 2 veces excavación, entonces ahí sí necesitas el cuenco disipador, que va a estar en función del tirante conjugado menor y mayor, que tú le obligas con este dentellón que el salto hidráulico se produzca aquí adentro para que haya la mayor disipación de energía. Todo eso que te digo, tú ya lo has visto, el cálculo hidráulico en hidráulica 1 en laboratorio, también en la materia de hidráulica 2, y lo vas a afinar ese conocimiento en obras hidráulicas 1, ¿ya? Por eso no compete a la materia de sanitaria enseñar esa parte, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver el diseño solamente de esta partecita. Tú lo tienes que complementar con la altura de socavación, 2 veces altura de socavación, con tus conocimientos de obras hidráulicas 1, y lo tienes que aplicar aquí a la materia sanitaria. Y aplicas el cálculo del cuenco disipador, que vas a aprender o ya has aprendido en obras hidráulicas 1, y lo aplicas a sanitarias 1. ¿Listo? Entonces ahí están los componentes. Ahora, toda esta estructura se dimensiona con el caudal máximo de crecida, generalmente por un periodo de 100 años, hemos dicho, cuando son proyectos de agua potable. ¿Ya? Entonces, esa cantidad de agua, como se ve aquí, va a estar pasando por encima, en crecida, agua turbia, con piedra, con ripio, tierra, ¿no? Pasa por aquí. Entonces, esa agua desgasta al material si lo choca, lo desgasta, lo reduce de sección.
Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que generalmente el chorro de agua tiene una forma, ya tiene un perfil. El chorro de agua, si estuviese en caída libre, la forma, la curva que describiría ese chorro de agua en su parte inferior, la que está más próxima al muro, tiene justamente esta forma que tú ves aquí dibujada, ya la que se denomina perfil Krieger. Esa forma, para el caudal máximo de crecida para el periodo de retorno que tú dimensiones, no va a tocar la estructura, va a ir paralelo, las líneas de flujo del agua van a ir paralelo, de manera que no va a haber desgaste en este muro, ¿ya? En caso que tú no lo harías con el perfil Krieger, lo harías recto, aquí por decir recto, aquí lo tiras una línea inclinada, ¿listo? Entonces hay partes del muro donde el agua con el sedimento que trae va a chocar muchísimo al muro azul y lo va a ir desgastando. Lo va a ir desgastando de manera que si no está bien, no está bien cohesionado el hormigón, puede haber falla, ¿no? Puede haber puntos de falla, ¿ya? Entonces la idea es ya de entrada darle esa formita que constructivamente es complicado, pero hidráulicamente es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Entonces perfil Krieger depende del caudal máximo de crecida para un determinado periodo de retorno. Y con eso ya tienes dimensionado, ¿no? Dimensionado todos estos aspectos, ¿ya? Sea roca, esto es bien importante, sea que la roca esté ahí, o que la roca esté más abajo, siempre el agua va a filtrar un poquito por abajo, ¿ya? Siempre filtra un poquitito por abajo. ¿Ya? Es difícil impermeabilizarlo al 100%. Hay siempre espacios muy pequeños donde el agua a velocidades muy lentas va a pasar al otro lado, ¿no? Porque aquí tienes agua que va a estar hasta este nivel de aquí arriba. Entonces la presión aquí es mucho mayor que la de aguas abajo. Entonces el agua va a buscar su caminito, ¿no? Si es muy poquitito, no hay problema, ¿no? Si ya es mucho, ahí sí hay problema. Hay que buscar por dónde está filtrando y hay que sellar, ¿no? Que sellar esos orificios. Pero si es muy poquitito y el nivel se mantiene todavía constante arriba, pues no pasa nada, ¿no? La idea es que haya un nivel de agua como este espejo de agua que tenemos aquí. Así, una pequeña posita, ¿no? ¿Cuál es la principal falla de este tipo de estructuras? Uno, que se desgaste toda esta parte de arriba, cuando no es perfil Krieger, se desgasta y empiezan a verse las piedras y ese hormigón ciclopio, la grava, ¿no? Y si es con fierro, incluso los fierros se logran ver. La otra falla es que si no respetas esta regla de las 2 veces altura de socavación, ¿no? Entonces puede haber socavación excesiva y por debajo se puede cuevear, ¿no? Se hace una cueva, ¿ya? No es tan grave aguas arriba porque tienes agua que hace empuje, pero aguas abajo, si encima hace la estructura y aquí no lo hicieras el cuenco disipador, ¿no? Y cavas por decir, lo cavaré 2 metros por demás y por ahí la altura, 2 veces la socavación sea 3 metros, entonces el chorro de agua aquí lo va a cavar, lo va a profundizar, lo va a desgastar. Como no hay cuenco disipador, como la roca está más abajo, entonces lo va a cavar y el muro se va a caer, ¿ya? Se va a caer. Entonces, importantísimo la socavación, importantísimo esta pantalita, ¿no? Esta losa con los dentellones que tiene aquí, ya para darle estabilidad a la estructura. Además, la estructura, ya sea que esté sobre roca o ya sea que esté en material aluvial a buena profundidad, hay que hacer el análisis de estabilidad al deslizamiento, al volteo y además analizar en las partes más delgadas o en todas partes si quieres, si se puede o no fracturar o romper. Ya hay que hacer un análisis estructural, que eso en otros materiales lo tienes que
Seguramente que lo están avanzando, ¿no? Analizas como una losa aquí lo analizas como un muro de contención y haces tus cálculos. ¿Ya? Entonces, así funciona un muro a su derivador. Hay todos los componentes, ¿no? Este dentelloncito, para no hacerlo demasiado, para no gastar mucho hormigón de vaciar hasta aquí abajo, entonces simplemente hacemos un dentelloncito. Esta de aquí abajo, como el agua va a querer irse por abajo, entonces mientras más lo detengas, mientras más lo frenes, su velocidad disminuye. Entonces le dificultas el paso del agua por abajo. Entonces para eso es ese dentelloncito, lo haces más profundo, mejor. ¿Listo? ¿Alguna consulta sobre el funcionamiento de este muro a su derivador? Que sí o sí tendría que ir en caso que necesites mantener un nivel de agua para que el agua pueda entrar por tu bocatoma. Bien, entonces con esas indicaciones decimos, el muro tiene que ir de canto a canto, ¿ya? De canto a canto tiene que detener todo el cauce del río, ¿no? Se puede colocar una compuerta de limpieza de sedimento, lo que se vaya aquí a juntar de grava, piedra, tierra, lo que sea, una compuertita que de vez en cuando se abre y sale, ¿no? El material de fondo. Lo propio existen muchas que no tienen su compuerta de limpieza, ¿ya? Pero lo ideal es que tengan como está aquí. Una compuertita, se abre solo para limpiar el sedimento, luego se lo cierra, siempre se lo mantiene cerrado para que tenga un nivel constante de agua. ¿Listo? Bien. ¿Cómo se dimensiona entonces? ¿Cómo se dimensiona? Nosotros, como les dije, vamos a ver solamente el murito, el muro, ¿ya? Hasta ahí. ¿Cómo se dimensiona este murito? La altura sobre el lecho del río, la forma de este perfil, hasta una cierta profundidad y nada más. Lo que es el cuenco disipador y lo que es la profundidad de su excavación, lo tienes que aprender en obras hidráulicas 1 y aplicarlo en ingeniería sanitaria 1. Entonces, para poder dibujar este perfil, tú lo que necesitas saber es la altura de agua, esta H que está dibujada aquí bien pequeñita, ¿no? Esta altura de agua que está sobre la cresta del vertedero. Esta parte superior se llama cresta del vertedero, del perfil Krieger. ¿Cuánto es la lámina de agua? Y como te darás cuenta, eso dependerá del ancho que tú le tienes que definir, que puede ser igual al ancho del río, o puede ser un poquito menos de repente, ¿ya? Dependerá de la cantidad de agua que cae, ¿no? De la cantidad de agua y de la forma también que le des, si va a ser rectangular, trapezoidal, ¿no? Ya lo que más se usa son rectangulares, ¿no? Pero si lo haces trapezoidal no hay problema, ¿ya? Son vertederos de pared gruesa, por si acaso. Entonces, para eso, aquí tenemos una formulita. Ya, aquí la que te da la norma boliviana. Ahí está la formulita. Para un vertedero de pared gruesa. H, la altura de agua sobre la cresta del vertedero. El caudal de máxima crecida para un periodo de retorno. L, el ancho del vertedero. El ancho del vertedero. ¿Ya? Ahora, 2.2 es el coeficiente de descarga del vertedero y eso depende de la forma que tenga la cresta. En este caso es perfil Krieger. Y la norma boliviana de una manera simplificada, simplista, te da 2.2 y listo. ¿Ya? No es exacto, pero tampoco está alejado de la verdad. Entonces 2.2. Esta formulita sirve para vertederos que sean de pared
vertical, ¿no? O sea, para secciones rectangulares. Quieres hacer una trapezoidal, una redondeada, entonces buscarás una ecuación en la bibliografía muy parecida a esta, con algún numerito ahí y con algún símbolo más que denote el talud, ¿no? El talud de las paredes del vertedero. Entonces, si es trapezoidal, redondeado o triangular, tienes que buscar otra fórmula. Esta es para rectangular, ¿ya? Sección rectangular, que es la que más se usa. Y con eso estamos más que servidos, ¿no? Más que servidos. Ahora, te dejo esto para que tú lo leas. Me imagino que ya lo has leído. Para la forma, para la curva que tiene este muro, es aguas arriba, es aguas abajo. Tenemos esta tabla estándar, ¿ya? Estándar, que ha sido elaborada en laboratorios con modelos bien comprobados, más de 1000 mediciones, ya han podido definir esto. Y la fuente, Manual de Hidráulica, Acevedo Neto, Acosta Guillermo. ¿Ya? Esto no va a cambiar, no va a cambiar. Son valores estándar que en el Excel que te he pasado yo lo he tabulado al ladito, ¿ya? Para poder usarlo con más facilidad. ¿Ya? Entonces, comprobarlo un ratito. Te pido que lo compruebes un rato, ¿no? Aquí hay una fila de X, esto le continúa al X, yo lo hice en una sola columna, desde 0 hasta 3.5, aquí termina 3.5, la Y, que es aquí, termina aquí. Nunca se debe mezclar los pares de datos, ¿ya? A cada valor de X le corresponde un valor de Y. Eso es importante mantenerlo, no lo puedes cruzar, no lo puedes desordenar. Es así, tal cual está. Entonces, ¿cómo se usa esta tablita? Que como te dije, ya lo tenemos aquí en valores numéricos para poder hacerlo automáticamente. Entonces, para eso, lo primero que debemos calcular es la carga de agua sobre la cresta del vertedero, con la fórmula que corresponda, ¿ya? Con la que corresponda. En este caso, para un perfil Krieger de pared gruesa, con rectangular, ¿no? Te decía sección rectangular. Cambias esas condiciones, cambia la fórmula, ¿no? Cambia. Lo cambias. ¿Ya? Lo cambias la ecuación, no hay problema. Por ahí no quieres hacer perfil Krieger porque es muy pequeñito. Ah, bueno, lo cambiarás la formulita o cambiarás este coeficiente. ¿Lo ven? Bien. Para eso, para calcular H, lo que está aquí de negrito es lo que interesa, ¿ya? Lo que está de negrito nada más. El caudal de máxima crecida. Nos vamos a dar un valor de 25, colóquenlo ahí. Un ancho de río nos vamos a dar que sean 14 metros. No del río, sino de la parte de la cresta, esta cresta, ¿ya? Esta recta que tenemos aquí. Estamos asumiendo para nuestro ejemplo que es rectangular. Entonces, este ancho, que puede coincidir con el ancho del río, que va a ser seguramente muy parecido, pero puede ser un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, o tal vez un poquito más también. De todas formas, en una sección transversal del río, en la sección transversal del río, tú lo dibujas, en tu perfil transversal, dibujas la sección, mides en tu plano, en AutoCAD, o en Civil 3D, y lo colocas ahí. ¿Cuánto es el ancho? Haces el cálculo, no te convence, lo harás más ancho. Y por ahí te da una lámina de 5 centímetros, lo puedo hacer más angosto, dirás, ¿no? Lo haces un poquito, lo reducirás 1 metro. Entonces, todo es probando, ¿ya? Eso es diseñar, ¿no? Hacer varias alternativas, varias pruebas. Entonces, ahí ajustas, una vez que tienes ajustado, lo tenemos ahí 14, listo. Ya está. Entonces, estos dos valores, 25 y 14, van aquí. Y calculas el valor de H.
valor de H que está aquí. Verificarlo si está bien la fórmula. Creo que sí. Creo que sí. Y tenemos 0,87. Luego, automáticamente te va a dar esta tablita. ¿Ya? Esta tablita que sale del cálculo. Entonces, ¿cómo se calcula esta tablita? Y si quieres la puedes hacer manualmente, igual no hay problema, ¿ya? Entonces, para poder calcular cada uno de estos valores, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí voy a aplicar fórmulas, rastrear precedentes. Tengo que multiplicar esta H que acabo de calcular. Voy a hacer más grande esto. Por el primer valor de esta tabla, de esta, que es la misma que está ahí. ¿Ya? Y entonces, quiero el segundo valor. Lo mismo, el mismo H, la altura de carga sobre la que está el vertedero, pero por el segundo valor. Y ya te vas dando cuenta, ¿no? Y quiero el tercer valor. El mismo valor, 0,87, de vuelta, multiplicado por el tercer valor. Y así voy multiplicando por todos los valores que necesito. No necesito hacer por toditos, ¿ya? Solamente hasta donde necesiten. Hasta donde necesite. Entonces tengo X y aquí lo quiero mostrar esto más. Todos los valores están multiplicados H por el valor de X. Lo mismo vas a hacer con Y. Lo mismo, siempre esta H, la altura de carga sobre el vertedero. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahora va a ser por la columna Y, ¿no? Por la columna Y. Lo mismo. Ya cualquier valor que tengas ahí. Ordenadito, ¿no? Ordenadito. Primero este, después este otro y este. Par con par, ¿no? Par con par. Aquí también tiene que ser par con par, sin mezclarlo, ni cruzarlo, ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un muro. Entonces, aquí tenemos la gráfica con este par de valores X y Y. Esa tablita me da hasta una profundidad o hasta una altura del muro, por decir, de 3.32 metros. 3.32 metros me da la altura del muro. Pero yo puede ser que no necesite los 3.32, ¿no? ¿Para qué voy a dibujar o calcular, ¿no? O presupuestar esa altura? No. ¿Cómo voy a definir esa altura? Entonces, ya lo hemos dicho. Necesito inicialmente darme este valor. De acuerdo a la norma boliviana, igual o mayor a 0,50 metros, 50 centímetros, ¿no? Y necesito calcular la altura de la bocatoma, que ya sabemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, inicialmente tenemos esos valores, entonces aquí lo vamos a colocar ese. Altura sobre el fondo del río, dice mínimo 50 centímetros. Ya, por seguridad, yo lo voy a colocar 0,80. Puede ser hasta 1 metro, ¿no? Y más de 1 metro tendrías que recontra justificarlo. ¿Por qué? 0,80. La bocatoma, del cálculo que hemos hecho de la bocatoma, me ha salido 0.35. Que ya sabemos cómo se calcula. Ahí está. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura del muro desde el lecho del río, desde el piso, hasta la cresta del vertedero? 1,15. 1,15 desde aquí, desde el fondo del río, hasta la parte superior. Entonces, yo inicialmente necesitaría que mi perfil Krieger esté hasta 1.15. Entonces, me fijo aquí en los yes, tengo hasta 0.76, 1.06. Y ahí cito, ¿no? Entre 1.71 y 1.06 estaría el 1.15 que necesito. ¿Ya? Más exacto todavía. Entonces puedo ir aquí, ¿no? Profundidad, más o menos estoy 1.5 está por aquí, ¿no? 1.5. Por ahí, ¿no? La altura me sale 1.15. Por ahí creo, ¿no? Solo necesitaría esa partecita nada más.
¿ya? No necesitaría todo esto de aquí abajo. Entonces, 1.15 hasta ahí más o menos, hasta ahí, para que el gráfico ya se reduzca. Yo necesito, he dicho, hasta 1.15 por ahí. Hasta ahí solamente. Pero siempre va a haber, se va a tener que profundizar un poquito más aquí, tal vez, ¿no? Tal vez haya el cuenco disipador, ¿no? Tal vez tenga que ser del nivel del lecho un poquito más abajo, ¿no? Entonces siempre le dejamos un poquito más, siempre un poquito más, ¿ya? Entonces yo necesito 1.15. Por si acaso, siempre un poquito más, de 1.15 hasta 1.40 podría ser, ¿no? Hasta 1.50 podría ser, ¿ya? Ahícito, hasta ahí. Ya cuando complete mi dibujo, mi cálculo, incluyendo el cuenco disipador, si es que se llegaría a necesitar, entonces ahí completo cuánto más de alturita le falta, que no va a ser mucho, ¿ya? Entonces no necesito calcular todos los valores, ¿ya? No necesito, solamente hasta donde me diga esto. Aquí me dice límite. Solo necesito hasta 1.15, entonces hasta 1.15 y un poquito más, listo. No necesito hasta 2.45 ni 3.32. Para nada no necesito, ¿ya? Quiero tener más valores intermedios aquí. Excelente, puedes hacerte una ecuación con estos puntos de aquí, sin contar estos que están aquí, ¿eh? Solamente los que están aquí en caída. Desde 0, desde menos 0,2 para abajo te haces una ecuación y puedes incluir más puntos para que sea más detallado. Si quieres lo haces aquí, yo te aconsejaría que aquí lo trabajes mejor, ¿ya? Entonces, aquí, desde donde está este 0, desde el 0.007 para abajo, con estos pares de puntos que lo voy a pintar de color, azul, te haces una ecuación y puedes incluir más pares de puntos, ¿no? Aquí te haces más espacios, incluyes más puntos, ¿no? Todo el detalle del punto que tú necesites. Si lo haces aquí en esta tablita, entonces automáticamente aquí ya que te lo calcule como está aquí, ¿no? Para que no tengas que modificar. Y en este caso tenemos 1.15, pero en aquí no tengo 1.15, ¿no? Directamente de 1.06 se salte a 1.71. Entonces tú puedes rellenar esos espacios y aumentando más datos, ¿ya? En un examen, si el muro apenas es 1.15, yo no necesito que me muestres o que me calcules todos estos, ¿ya? Entonces, es hasta 1.15, entonces estos de aquí los tienes que ocultar, ¿ya? Que no se vean para nada, solamente hasta donde se necesite, nada más, ¿ya? Listo. Si tú los presentas así, tal cual están con todos, innecesariamente yo voy a creer que tú no sabes hacer esta parte y simplemente le colocas datos y aceptas lo que te salga sin analizar. Y eso no es aprender, ¿no? Entonces, te lo estoy repitiendo. Cuando tengas que presentar esta gráfica, solamente hasta donde lo necesites tienes que dibujarlo, ¿ya? Hasta donde lo necesites. En este caso era 1.15. Como no tengo 1.15, me paso un hito más. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y marco siempre con una línea el valor que me ha salido aquí. ¿Ya? Hasta ahí. Marco ahí con una línea. 15 creo que es por ahí. Listo. Y esto es lo que tienes que dibujar en el plano. Si tiene cuenco disipador, aumentará la profundidad del cuenco disipador que sale del cálculo y de ahí la losa, ¿no? La losa, el dentellón y vas completando todo el dibujo. Y si no hay roca, tendrás que profundizar 2 veces altura de socavación. ¿Ya? Y con eso ya está, es todo lo que se pide en sanitarios en la materia. Pero como te repito, tienes que complementar con este dentellón 2 veces socavación en caso que lo necesites y con este cuenco disipador en caso que lo necesites.
con tus conocimientos de obras hidráulicas 1. ¿Ya? Sí o sí tendrías que analizar la necesidad o no de esos muros. ¿Cuándo no vas a necesitar? ¿Cuándo no lo necesitarías? Pregunta de examen. ¿Cuándo? Respondan. Perdón, ingeniero, preguntó lo del colchón disipador, cuando no lo necesitamos. Sí. Pero dijo que era cuando teníamos roca, ¿verdad? Cuando esta estructura está fundada en roca, ¿no ve? En roca. Listo, no necesito cuenco disipador. ¿Cuándo no necesito profundizar? 2 veces socavación, cuando tengo roca, ¿no? Así de simple. ¿Ya? No hay roca, sí o sí, 2 veces socavación y cuenco disipador. Bien, ¿alguna consulta sobre este procedimiento? Error más frecuente es a veces darse un valor ¿no? Se dan un valor de esta altura. Sin ningún criterio se dan. Va a ser 2 metros, dicen, y listo. Tampoco vale, ¿ya? O sea, esta altura, desde el fondo hasta la parte superior, tiene que tener un criterio. El criterio es lo que te dice la norma, más lo que calculas de la altura de la bocatoma. De ahí tú te puedes dar un margen de seguridad, ¿no? 5 centímetros, 10 centímetros más, que esté un poquito por encima. Eso ya es tu parte, tu aporte tuyo. No le das 0,50, le puedes dar, como en este caso, ¿no? Le hemos dado 0,80 o 1 metro, ¿ya? Pues sí, eso ya está dentro de la norma, ¿no? Pero ya responde a un criterio. No le estamos diciendo que la altura sea tal valor solo porque nos dé la gana, ¿no? Ahí estamos economizando, ¿no? Si lo daríamos cualquier altura, el costo, ¿no? El costo económico influye también en el proyecto. Bien, consulta sobre esto, o si no pasamos al otro método para hacer el mismo cálculo. Dije, disculpe, ¿Sí? no graba la ¿Perdón? está grabando la clase. Haceme una pregunta del tema, por favor, ¿ya? Bueno, Bien. Anoten, apunten, hagan lo mismo que estoy haciendo yo porque les he pasado los Excels, ¿ya? Entonces no les cuesta mucho hacer todo esto. Bien, si no hay más consultas, una forma más exacta de poder realizar el mismo trabajo es aplicando el método de cálculo de una presa derivadora del Programa Nacional de Riego. ¿Ya? Entonces, para riego, también se hace el mismo muro, con las mismas características, con las mismas funciones, ¿ya? Y el procedimiento, obviamente, tiene bastantes similitudes. Pero es más recomendable porque al parecer se ha tomado más detalle de la parte hidráulica, ¿ya? Porque seguramente los caudales que se captan son mucho más grandes y son de mayor importancia, ¿no? De mayor importancia, ¿ya? Entonces, en este archivito que les he pasado, que dice presa derivadora pronar, ¿qué vamos a hacer? Toda esta primera parte lo van a eliminar, ¿ya? No nos interesa. Ahí, que quede ahí nada más. Lo dejas toda esta parte, está bien, está muy bien todo eso, hasta ahí, sí, hasta ahí. Ahí, lo dejamos ya, ahí. Entonces, si te fijas, el muro es el mismo, ¿no? Aquí con una inclinación, inclinaciones, todos son ya factores constructivos nada más, ¿ya? Factores constructivos.
¿Ve? Tenemos casi todo lo mismo. ¿Ya? Y si tengo una copiecita, me gustaría trabajarlo en esa copiecita. Muro azul derivador, tirolesa. No tengo aquí, no. Aquí más. Bien. Entonces, este murito lo vamos a hacer más grande. Ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, si es lo mismo que el otro, entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Le damos algo didáctico a nuestra hojita para acordarnos cómo tenemos que trabajar, ¿no? Le insertamos a este nivel la boca toma. ¿Ya? Le insertamos la boca toma. Ahí tiene que estar a este nivel, ¿no? Al nivel del agua o un poquito más abajo, hemos dicho, ¿no? De este nivel, el agua o al ras o un poquito más abajo, ¿no ven? Ahí, al ras lo voy a colocar yo, ya sabes que si tú quieres, puedes colocarlo así. El lecho del río está aquí, ¿no? De acuerdo a lo que se ve en la figurita, ahí está el lecho del río. Lo voy a hacer con una línea negra y lo voy a hacer que sea más gruesito. Ahí. ¿No? Ahí. A veces el lecho del río es fluctuante, ¿no? Hay un lecho, digamos, que es que siempre está moviéndose muy facilito, ¿no? Y a veces el verdadero lecho está más abajo, ¿no? Esta partecita es a veces lamita, arenita, que siempre se está moviendo. Y hay un lecho más estable que es un poco más abajo, ¿ya? Conviene siempre identificar ese lecho que es estable, no este otro que en cada vez que llega al río se mueve, ¿no? Cambia, vuelta, aparece, desaparece, vuelta. El lecho más estable, ¿ya? Es importante definir eso. Cuando no se puede definir, bueno, tomarás una media, ¿no? En el río no es plano, ¿no ve? Hay partes más hondas, hay de todo, ¿ya? Ahí lo voy a colocar yo. Listo. Entonces, del fondo del río, hayamos dicho, con esta flechita, tengo que darle esta alturita. Esa alturita que yo le voy a colocar la letra A, tú colocarle otra letra, que eso valga A. ¿Cuánto vale este valor? Mínimamente 50 centímetros, ¿no ven? De hecho, mínimamente 50 centímetros, le puedo dar más, 1 metro tal vez, puede ser, ¿ya? Pero darle más de eso, sabemos que va a encarecer el muro. Entonces, tiene un límite igual, pero a criterio también, ya si quiere le podrás dar más, pero justificando por qué y para qué, ¿no? Luego, la otra alturita que también ya lo hemos visto, estamos haciendo una retroalimentación, ¿no? Es lo mismo que el otro. Ahí está. La altura, la L minúscula, que es de nuestro cálculo de la boca toma. Sumados los dos, tenemos la altura del muro azul desde el lecho del río, sin contar lo que vayas a profundizar por el tema de la socavación. A eso lo vamos a llamar W. Ya, la altura total, W. Entonces, W aquí será igual a esta altura A, que lo definimos nosotros, más la altura de la boca toma que lo calculamos. ¿Ver? Listo, con eso ya está. En esta metodología del PRONAR, el muro azul calcula la carga de agua, incluida la carga de velocidad, ¿ya? O sea, el tirante de agua, no medido aquí, sino que tiene que estar medido, como está aquí en esta figurita. Aquí se nota bien. Entonces, no mido el tirante justo por la cresta del vertedero, sino lo mido atrás, donde el agua está más estable, donde parece que está emposado, hay una línea más o menos horizontal, ¿no? Siempre hay una gradiente hidráulica
con pendiente que no se la puede distinguir a simple vista, ¿no? Entonces, se la mide atrás aquí de la cresta, aguas arriba, por decir, aguas arriba. ¿A qué distancia se la mide eso? A 5 veces la altura de H, o incluso a más distancia. ¿Ya? Pero se lo mide ahí. Como nosotros no medimos, calculamos, entonces no hay mucho lío. ¿Ya? Entonces lo mismo aquí. Para poder calcular el vertedero hay fórmula. Está la fórmula general. ¿Ya? La fórmula general del vertedero. Si tú te lo comparas con el otro, muy parecido. Es muy parecido. Aquí está despejado H, ¿no? Aquí sería caudal igual a la raíz de 3 medios, H coeficiente C por L. ¿Ok? Y en el otro, caudal C por B por H a la 3 medios. Entonces, idéntico, casi lo mismo. Aquí la diferencia es que el coeficiente C lo calcula con esta ecuación. El coeficiente de descarga del vertedero lo calcula con esta ecuación. ¿No ve? Mientras que en el otro directamente colocaba 2.2, en este que es de la norma boliviana de agua potable, de manera muy simplificada lo coloca 2.2. En el PRONAR les gusta hacer tal vez más detallado. ¿Ya? Es más actual este texto del PRONAR que la norma boliviana de agua potable también. Antes no tenían tal vez en la disposición de las computadoras y era más fácil adoptar valores del lado de la seguridad. En este caso, podemos resolver tranquilamente estas dos ecuaciones. Si te fijas, el caudal vas a conocer, la base es el ancho del vertedero, ¿no? El ancho del vertedero, este ancho, ¿no? Que tú lo defines, dibujando ahí en la sección, hemos dicho, ¿no? Probando, calculamos, verificamos, calculamos, verificamos en el plano hasta tener un valor aceptable. ¿Ya? Y la incógnita aquí sería el coeficiente C y la carga de agua sobre la cresta del vertedero. Vamos a la ecuación 2. Aquí está el mismo coeficiente C. 2 gravedad, puro números. Aquí está H. La misma H que está aquí. Y W. ¿Qué es W? Que acabo de indicar al principio que es W. Esta altura. ¿De dónde sale? No nos la inventamos, ¿no? Sumamos A más L. ¿Ya? Entonces, por eso no puedo aplicar directamente, ¿no? Porque C, el coeficiente C de descarga depende de la carga H, que no lo conozco, y de W, que sí conozco. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedes resolverlo de la forma que tú quieras, de la forma que tú conozcas, ¿ya? Como tú quieras. El resultado va a ser siempre el mismo. Nosotros vamos a hacer el mismo ejemplo. ¿Con qué caudal estamos trabajando? Si me dictan, para el anterior ejemplo, hagamos lo mismo. 35 creo que era, ingeniero. No digas creo, dame un valor con seguridad. Fíjate en tus apuntes, en lo que estás haciendo en tu Excel. 25 es, ingeniero. Listo, muy bien, así, a lo seguro tiene. Si me dices creo, estás dudando, ¿no? Estás dudando, entonces no se lo toma en cuenta esa respuesta, ¿ya? Bien, 25. El ancho de la SUD, ¿cuánto le hemos puesto? ¿Cuánto? 14. 14. 14, bárbaro. Bien. Entonces lo resuelves de la manera que tú sepas, ¿no? Aquí es una sugerencia, si quieres lo haces así. Aquí coloco el valor de W. El valor de W. ¿Cuánto era nuestro valor de W con el que estamos trabajando? De la altura total. 1.15. 1.15. Que ya sabemos de dónde sale, ¿no? ¿Listo? Entonces voy aquí a ecuación. Esta ecuación está
utilizando estos términos, ¿ya? Va a buscar dos valores de C y H que igualen al caudal, donde en C ya está colocada esta ecuación, está vinculada. ¿Ya? Entonces lo que hago aquí es hacer, ¿no? Con datos, análisis, buscar objetivo, con el valor que esta ecuación me igual al caudal. El caudal es 25, hemos dicho, 25. ¿Cuál es la variable? La carga H. Ahí está. Aceptamos. Y automáticamente me sale el coeficiente C y me sale el H, ¿no? La carga de agua, que es el valor que necesito. ¿Ya? Entonces, de la forma que tú quieras puedes resolverlo. El tema es obtener, ¿no? La solución. Ahí está, H, la carga de agua sobre la cresta del vertedero. Pero hemos dicho que el método también toma en cuenta la carga o energía de velocidad, ya que es mínimo, pero que se la tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para eso, aplica esta ecuación que tú igual ya conoces. Energía total igual a la altura del agua, el tirante de agua, más la carga de velocidad, ¿no? Más la carga de velocidad. Entonces, H ya tenemos. H vale 0,93. Y la velocidad la vamos a despejar de esta formulita, que también tú ya la conoces. Caudal, velocidad por área, despejo, la velocidad va a ser caudal sobre el área. El caudal ya lo conozco. El área va a ser la base por la altura del agua calculada. La base por la altura del agua. Entonces, esos valores ya lo tenemos. Y automáticamente te saca la velocidad. Para que sea energía o carga, le vamos al cuadrado, 2 veces la gravedad, te sale en metro. Y puedes sumar, ¿no? Y tienes que sumar. Tienes que sumar. Está aquí, ¿no? Estos dos valores. La carga más la carga de agua, o sea, el tirante de agua, más la carga de velocidad, ¿no? 0,93 más 0,19, 1,12. Y este es el valor con el que trabajamos ahora, ¿ya? Este es el valor que me sirve. Entonces, este valor que tenemos aquí, H sub 0, se comporta de la misma manera que se comportaba aquí el H. ¿Ya? De la misma manera que se comportaba, ahora es H sub 0. Es este. Fíjate, tiene las diferencias, ¿no? Aquí ha salido un poquito más grande y en el otro ha salido, con los mismos datos, ha salido un poquito más pequeño. ¿Ya? Este está además del lado de la seguridad, ¿no? Me va a pedir un perfil Krieger más grande, un poquito más gordito, porque va a resistir más agua. Este está más del lado de la seguridad. Pero es opcional, puedes trabajar con los dos, tienes que saber los dos, ¿ya? Yo en un examen te puedo pedir que hagas con el uno o con el otro. Ya en tu proyecto real, cuando trabajes, tú eliges el que mejor creas conveniente. A mí me parece que este, porque toma más características, más detalle, entonces es mucho más exacto que el anterior. Pero el anterior también puedes usar porque tampoco está alejado de la realidad. Bien, tienes H sub 0. Entonces lo que tenemos que hacer es partir de una tabla estándar, ya esta tablita estándar, que es muy parecida a la otra. No es la misma, es muy parecida a otra. Es muy parecida a esta. Esta tiene sus autores, ¿no? Autores. Mientras que esta otrita lo han utilizado el PRONAR, el Programa Nacional de Riego, en su texto guía que tienen, que está libre, que es de libre disposición, se puede descargar de internet. También se los voy a pasar. Lo han hecho con la cooperación de la Unión Europea, alemanes generalmente, entonces utilizan otra tablita calibrada seguramente en otra universidad, ¿no? ¿Ya? Pero que es muy parecida, no difiere mucho. Entonces aquí está X y su continuación de X, aquí está la Y, su continuación de Y, aquí yo la tengo tabulada.
¿ya? Tablada, todos los valores. Compruebas, siempre comprobamos, siempre verificamos, ¿no? Siempre verificamos 5, aquí menos 9,523, ahí está. Ya en la misma tablita. Entonces, este es el estándar, no se cambia. Esta no la tienes que mover por ningún motivo. Ya sí puedes incluir puntos intermedios, ¿no? Por ahí quiero incluir un punto intermedio. La puedo incluir ahí, sin ningún problema. Pero este que está aquí arriba y este que está abajo son pares, no, sus valores no las cambio, ¿no? Aquí puedo, si tengo 250, necesito de 260, la puedo incluir, ¿no? De 260 y veo qué valor le corresponde con una ecuación. Y puedo completar todos los datos que necesite. ¿Ya? Pues el procedimiento es exactamente lo mismo. Para poder llenar esta tablita, calcular esta tablita, tengo los valores de X, de Y. Y yo solo necesito calcular cuando lo haces manualmente hasta la altura que te pide aquí. Hasta qué altura nos pide el W, es 1,15. Entonces hasta 1,15 necesito, ¿no? Hasta que me dé 1,15 o un poquito más si no lo tengo exactamente 1,15. Tengo 1,16, ¿no? Hasta ahí podría ser, ¿no? Hasta ahí podría ser. Y si quiero lo saco exactamente, ¿no? Puedo leer aquí y sacar el valor. Entonces, ¿cómo están calculados? Lo repasemos de vuelta ya. Entonces, H sub 0 para los valores de X. H sub 0 por el primer valor. Siempre H sub 0, siempre la carga total de energía multiplicamos por cada uno de estos valores. ¿Ya? Lo propio, el segundo valor. Lo propio, el tercer valor. Lo propio, el cuarto valor. Y así toditito, siempre H sub 0 por cada uno de esos valores. Y lo mismo va a pasar con Y. Multiplicamos H sub 0 por el primer valor, luego por el segundo, luego por el tercero, luego por el cuarto, luego por el quinto valor. Vamos multiplicando, ¿no? Y te van saliendo todos los valores. Te van saliendo todos los valores. ¿Ya? Y nuevamente aquí hasta donde necesites nada más, ¿no? Y si no necesito más, esa partecita no lo tengo por qué mostrar, nada, lo oculto. Lo oculto, listo, ¿ya? Y la gráfica solamente hasta donde necesite. Y eso esa gráfica después es la que te va a servir para que vayas a un plano en AutoCAD, ahí ya lo dibujas con todo el murito vertical y si necesita cuenco, un cuenco más, si necesita dentellón, profundizar 2 veces la socavación o hasta encontrar roca también. ¿Ya? Entonces, es solamente eso es lo que vamos a pedir en la materia. ¿Ya? Relacionar el muro azul, la forma y con la boca toma, que es de Sanitarias 1, el procedimiento que hemos hecho, y con esta alturita, que es una recomendación también que nos dan en la norma, y en muchos textos, ¿no? Hasta ahí alguna consulta. Todo bien, bárbaro, ¿ya? Bárbaro. Bien, Ingeniero, una consultita. diga. En esta presa derivadora que estamos haciendo ahorita, usted Ujú. decía que generalmente se utiliza porque se utilizan caudales más grandes. ¿Tiene quizás alguna restricción o alguna ventaja o desventaja el utilizar uno o el otro para caudales grandes? No, ninguna. O sea, no puede haber esa restricción porque uno no puede clasificar este río solo sirve para riego o este río solamente tiene agua para proyectos de agua potable, ¿no? ¿No ve? Un río si tiene un agua de buena calidad sirve como para agua potable como también sirve para riego. Entonces lo que se vaya a captar no tiene nada que ver con elegir el uno o el otro método para nada. ¿Ya? En el mismo lugar tú puedes colocar una obra de toma y captar para riego y más arribita o más abajito puede ser para agua potable, ¿no? Si el agua es de buena calidad. O utilizar la misma toma para las dos cosas.
también podría ser. ¿Ya? Entonces no hay restricción. No hay restricción. Lo que sí, la norma boliviana, como se aboca más a la parte sanitaria y a la parte de las tuberías, entonces la norma boliviana no ha desarrollado un cálculo muy detallado de todo, ¿no? Porque asume también que el que estudia ingeniería civil también estudia obras hidráulicas 1 y en ahí es donde aprende a calcular el colchón disipador y este dentellón contra la socavación. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos lo puedes utilizar. Este método es más antiguo, ¿ya? O sea, esta forma es más antigua, ¿no? Más simplificada, y cada vez los cálculos se hacen más detallados. ¿Por qué? Porque se puede automatizar, ¿no? Se tiene otros softwares más modernos, entonces los cálculos no se ven, pero utilizan más ecuaciones y más iteraciones. Tiene nada que ver. Ingeniero, una pregunta. Sí. El W, que es la altura parcial del muro, ¿puede ser mayor o inferior a la altura sub-cero? En el ejemplo del Pronar sale más, casi llegando al límite, 1.2, 1.15. La carga del agua no depende no depende del muro, ¿no? Más bien la altura del muro, perdón, la forma del perfil corresponde a la cantidad de agua. O sea, la carga de agua, ¿de qué va a depender? Del tamaño de la cuenca y de la precipitación. Ah, bueno, ahora sí. ¿Lo ven? Y lo ideal es que sea lo más bajita posible, ¿no? Pero cumpliendo esas reglas, ¿ya? Que no esté al fondo, que tenga cierta altura. La boca toma, ¿no? Yo le colocaría 1 metro siempre aquí. Siempre que pueda le colocaría 1 metro. Y lo que me dé la altura de la boca toma. Sé que mi boca toma también está un poquito sobredimensionada, ¿no? Por el ejemplo que hemos hecho. Y la aumentaría un poquito más ahí, ¿no? O sea, mi boca toma la colocaría un poquito más abajo y yo aquí lo aumentaría una alturita de seguridad de 10 centímetros, ¿no? Sería A más L más 10 centímetros. Que no lo dice en ningún libro, pero sé que muchos lo hacen en la práctica. Si es más bajita, por eso decía la carga iba a ser de 3 centímetros, sí. la carga es siempre por encima de la cresta del vertedero. Esa es la que cuenta, ¿ya? Para el diseño de este perfil, sobre la cresta del vertedero, no sobre esta ventanita. Puede coincidir si tú le colocas al mismo nivel, ¿no? Pero si le colocas un poquito más abajo, ya no coincide. Desde aquí se cuenta, desde la cresta. ¿Y esa altura A es para sedimento o qué es, Inge? Es para que no entre el material de arrastre directamente a la boca toma. ¿Eso se calcula igual? ¿O ¿Cuál? esa altura A? No, ¿cómo? No se puede, no hay forma de calcular. Por No hay criterio. forma. Simplemente es la experiencia nada más. Ah, No hay forma. Ahora, fíjate aquí, este es el muro, aquí tiene una estructura que fácilmente se puede ver aquí, que tiene este costadito, ¿no? Una compuerta de fondo. Entonces, cuando ya está muy llena y puede bloquear la entrada a la boca toma, entonces hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrirlo y hacer limpieza. A veces la misma fuerza del agua lo saca, y si no, hay que ayudarle un poquito, ¿no? Hay que ayudar para que se limpie, salga por aquí todo lo grueso, y la boca toma que está aquí quede libre para que el agua pueda entrar. ¿Ya? Entonces, lo que decía, lo ideal, cumpliendo estas reglas que tenemos aquí de cálculo, lo ideal es que sea lo más bajo posible, ¿no? Así va a ser más económico y aparte no va a estar, no va a tener que soportar muchísimo empuje del agua, ¿no? Si lo haces más alto, entonces de por sí aumenta la altura de carga del agua, entonces va a tener que soportar mayor presión y va a tener que tener más peso para que pueda resistir esos empujes del agua. ¿Ya? Entonces, ojo con darle la altura, ¿no? Darle lo que sea necesario para estar bien del lado de la seguridad y nada más. ¿De dónde sale? De ahí. Si puedes justificar eso, bárbaro. Bien, eso es el tema de hoy día. Ya no vamos a dar tarea.
lo que sí tienes que practicar, repasarlo, aprendértelo a manejar esto, ¿no? Si lo puedes manejar bien, esto en 5 o 10 minutos ya está calculado. Ya, la siguiente clase vamos a hacer la obra de toma con rejilla de fondo, donde utilizamos este mismo muro, pero ya le colocamos una rejilla aquí arribita, ¿no? Y ya no vamos a explicar cómo se dibuja el muro, nada, porque ahora ya lo estamos explicando directamente. Vamos a ir a calcular la rejilla del fondo, ¿no? Cómo se calcula y haremos una tubería. Después haremos una tubería enterrada bajo el lecho del río. Y ya con eso tenemos lo más principal de las captaciones de agua. ¿Listo? Entonces quedamos aquí. Si no hay más consultas, nos vemos el día miércoles.